noches, amigos de Innovación para Emprendedores y Empresarios. Hoy es martes y es martes de innovación, ya está catalogado así. Y bueno, pues en la víspera de lo que son las elecciones en Estados Unidos, ahorita todo el mundo está en ese tema, pero bueno, para los que quieren saber un poco más de qué nos espera en este país en temas de innovación, creo que mejor cámbienle para acá y quédense con nosotros, porque vamos a hablar de un tema que pues año con año lo he tratado de abordar con la mayor precisión y desde luego con los actores principales de uno de los fondos más importantes en México en materia de innovación, que es el Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT. Y bueno, pues en esta ocasión ya eres colaborador de este programa. Alejandro Farías de CONACYT nos viene a platicar un poco de lo que se espera o qué expectativas tenemos del Programa de Estímulos a la Innovación para el 2017 y cómo se ha venido gestando lo que es hoy por hoy este fondo que pues pretende llegar a un buen número de empresas mexicanas que están innovando, que están haciendo algo por el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia y sobre todo aprovechando todas las capacidades y todas las oportunidades que brinda el CONACYT para poder incorporar a organismos de transferencia de tecnología, los mismos estudiantes, ¿no?, que pueden ser asociados a los proyectos, los investigadores. Vaya, creo que es importante no dejar pasar por lo menos una o dos veces al año hablar del Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT, para que también nos retroalimenten un poco de qué es lo que está pasando, cómo vislumbran el programa para los próximos años, y pues lo que anunció el presidente al inicio de su gestión, de que pues se pretendía llegar al 1% del PIB en materia de apoyos a la innovación, ¿no? Esperemos que se pueda lograr ahora con la vorágine que estamos viviendo a nivel internacional y las dificultades que la macroeconomía de repente nos hace enfrentar en México. Pero bueno, no quiero ser más incisivo en todo lo que es el preámbulo, sino más bien darle la palabra a Alejandro Farías. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y pues adelante con este tema. Muchas gracias, Marco, buenas noches, te agradecemos mucho la oportunidad que nos brindas de platicar con tu auditorio sobre el Programa de Estímulos a la Innovación. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar contigo en convocatorias previas para comentar algunos de los resultados preliminares que vamos teniendo. Y bueno, como siempre, muchas gracias. Y déjame comenzar platicando sobre algunos de los cambios que tuvimos en esta convocatoria 2017 del Programa de Estímulos a la Innovación, antes de pasar a los números de cómo cerramos, ¿no?, y hablar de la perspectiva o cómo viene la parte, cómo vemos desde CONACYT la parte de innovación tecnológica en las empresas. En primer lugar, como probablemente sabes, hubo dos cambios importantes en CONACYT como institución, que no eran propiamente cambios del Programa de Estímulos a la Innovación, pero que impactaron en nuestra convocatoria. Uno de ellos fue una modernización en los sistemas electrónicos de CONACYT, que consistieron en una nueva forma de generar un usuario y cómo loguearse a nuestras plataformas. Tradicionalmente, cuando alguien quería hacer cualquier cosa relacionada con CONACYT, lo primero que le decíamos es, primero llena tu currículum vitae en línea, eso te daba un usuario y una contraseña, y luego con ese usuario y contraseña podías acceder a los diversos programas, fondos que CONACYT cuenta, ¿no? Y así había sido hasta hace poco. Para esta convocatoria 2017 hubo toda una modernización en los sistemas de logueo propiamente a la página del sistema. Lo que se buscó fue tener usuarios únicos. Lo que teníamos con anterioridad es que una misma persona podía tener varios usuarios, y entonces eso nos generaba duplicaciones en las bases de datos. Esta vez lo que se buscó es tener que cada persona tenga un usuario único, y como parte de autentificación, digamos, de los usuarios, se ligaba a las CURPS, ¿no? Entonces, ese fue un primer cambio relevante, ¿no? Y como todo proceso, como dicen las áreas de sistema, siempre el sistema pasa por un periodo de estabilización que siempre viene acompañado de algunas incidencias. Entonces, sí tuvimos de manera sensible, digamos, la
la inquietud de muchos solicitantes que no podían obtener sus nuevos usuarios para poder participar en el programa. Afortunadamente nuestra área de sistemas habilitó un centro de soporte exclusivamente para personas que querían participar en el programa y digamos al final logramos solventar de manera exitosa este periodo. O sea, es una parte meramente, digamos, administrativa, pero que nos da seguridad y robustez en nuestras plataformas electrónicas. Y el otro, mucho más relevante, fue un cambio del famoso RENIECIT, ¿no? Del Registro de Empresas e Instituciones Científicas y Tecnológicas. Lo que dice nuestra ley de ciencia y tecnología es que para obtener un apoyo de CONACYT es forzoso que estés dado de alta en este registro, ¿no? Digamos, así como no puedes votar si no tienes tu credencial del INE, en CONACYT no puedes hacer nada si no tienes tu registro nacional de instituciones, de empresas, de instituciones y empresas científicas y tecnológicas. Entonces, digamos, este registro cambió sus reglas de operación y también se le dotó de una nueva plataforma electrónica que fuera mucho más ágil. La verdad es que logró eficientar mucho el proceso de solicitud y de inscripción. Típicamente antes lo que sucedía es que cuando yo lanzaba mi convocatoria y había empresas interesadas, yo les decía, bueno, lo primero es necesito que obtengas tu RENIECIT a la brevedad posible para poder participar. Entonces lo que ellos tenían que hacer era entrar a nuestra plataforma, solicitar la inscripción, llenaban alguna información, subían documentación. Alguien en CONACYT tenía que darse a la tarea de revisar que la documentación estuviera bien, que la información estuviera completa. Cuando eso sucedía, se mandaba la información a un dictaminador, que generalmente somos parte de los servidores públicos que colaboramos en CONACYT. Nosotros revisábamos la solicitud, veíamos que hiciera sentido, dábamos una recomendación, luego posteriormente había que esperar a que se reuniera un comité y el comité discutía, digamos, las recomendaciones de aceptación y finalmente el comité oficializaba las inscripciones, ¿no? De manera que ese proceso podía durar entre 2 semanas cuando tenía suerte, pero a lo mejor podía irse hasta meses, ¿no? Dependiendo de si la información no estaba completa y te solicitaban que volvieras a subir o que volvieras a complementar, o el dictaminador pedía información adicional y la empresa tenía que volver a subirlo y el proceso podía hacerse largo, ¿no? Entonces generalmente la recomendación de nosotros en el PEI era básicamente prepárate y llena todo. Obtener el RENIECIT con mucha anterioridad, o si ya faltaban 2-3 semanas para que cerrara la convocatoria, decíamos ya es muy poco probable que alcances a obtener tu RENIECIT antes de que cierre la convocatoria y por tanto no podrías participar, porque además hay un fenómeno ahí de cuello de botella, que cuando nosotros tenemos convocatoria abierta se dispara el número de solicitudes que recibía el registro. Entonces ahora la lógica del registro cambió. Lo que dijeron es, vamos a pedir menos información en la plataforma, vamos a pedir información más básica, vamos a pedirles que suban alguna documentación, que básicamente son el RFC, un comprobante de domicilio y el acta constitutiva de creación de la empresa, y con eso automáticamente se da un preregistro, ¿no? Ya no es necesario que un evaluador lo revise, lo dictamine, haya un comité, sesione, autorice, sino que automáticamente tú llenas tu información y automáticamente se te da un preregistro. Y con ese preregistro puedes participar en cualquier convocatoria de cualquier instrumento que cuenta el CONACYT. Y la lógica es, pues presenta una propuesta y mándala concursa, y si ganas, entonces en ese momento tu registro se vuelve definitivo y puedes acceder al fondo público, ¿no? Entonces se volvió mucho más ágil. Tuvimos muchísimas empresas que nunca antes habían obtenido su RENIECIT, que en esta ocasión lo solicitaron y pudieron participar en la convocatoria del programa, ¿no? Entonces esos fueron 2 cambios que no son propiamente parte de la operatividad del programa, pero que tienen un impacto importante en nuestra operación. Entonces esos 2 fueron, digamos, los más relevantes como cambios cambios institucionales del CONACYT que influyeron en nuestra convocatoria 2017. Y luego, ya propiamente dicho sobre la operación del programa, nosotros todos los años somos el programa de estímulos a la innovación, así que no podemos ser un programa que permanece estático y que se conforma con lo que tiene. Estamos tratando de manera continua de mejorar la operación del programa y de diseñarlo de mejor manera para que cumpla con los objetivos que busca. Y para este año tuvimos 2 cambios importantes en la operación del programa que tienen que ver con la elegibilidad,
¿no? Un primer cambio importante fue que en esta ocasión, para participar en el programa era necesario que ya tuvieras al menos un año de haberte constituido legalmente, de haber iniciado operaciones ante el SAT, lo cual es un cambio importante. Antes uno podía constituirse, solicitar su RENIECIT e inmediatamente participar en el programa. En esta ocasión el Consejo hace un esfuerzo, digamos, de armonizar sus instrumentos de innovación, y lo que hicimos fue decir, tenemos otros instrumentos como el Fondo de Innovación Tecnológica que tenemos en conjunto con la Secretaría de Economía y con el INADEM, donde ahí estamos destinando esos programas para empresas de reciente creación o para personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Entonces esos se vuelven los fondos de entrada al programa. O sea, las startups ya entran en ese grupo. Sí, digamos, típicamente una startup podemos ahí discutir la manera de definirla, pero generalmente, digamos, empresas entre 1 y 3 o 4 años de creación pueden ser clasificadas como startups. Digamos, en el caso del PEI, a partir de un año de haberse constituido y haber iniciado operaciones, podrían participar. Si es un año, todavía no cumplen el año, entonces el Fondo de Innovación Tecnológica o el Fondo Sectorial de Innovación, FINOVA, son los instrumentos que CONACYT está destinando para ese tipo de población objetivo, ¿no? Entonces el PEI cambia solo para empresas ya con, digamos, con un poco de tramo con un mayor recorrido, ¿no? En el tramo del negocio. Ese fue un cambio importante. Y el segundo fue limitar el número de proyectos que una empresa puede presentar. En realidad no era un fenómeno que sucediera con mucha intensidad, pero sí comenzábamos a ver casos de empresas digamos grandes que tienen varias entidades o varias plantas que tenían la posibilidad de someter 2 o 3 proyectos, y entonces al final nos acaban ingresando al programa más de 10 proyectos por convocatoria, ¿no? Y entonces eso nos genera un cierto fenómeno de concentración de los apoyos del programa en menos empresas, y como lo que queremos es maximizar el número de posibles beneficiarios del programa, tomamos esta decisión de limitar a solo 2 proyectos por empresa la recepción de solicitudes para esta convocatoria 2016. Y ya estaban en condiciones, digamos, equitativas, ¿no? Es correcto, ¿no? Okay. Y el otro cambio que instrumentamos, que probablemente valga la pena comentar, fueron un cambio en el proceso de evaluación, ¿no? Ahí, como tú sabes, CONACYT es una institución científica y se caracteriza sobre todo por una evaluación experta hecha por evaluadores que son miembros de la comunidad científica. En el caso de nuestro programa, nosotros no evaluamos los proyectos, sino que son los miembros de la comunidad científica quienes lo hacen. Entonces, si es un proyecto de diabetes, lo que yo hago es buscar 3 científicos expertos en diabetes y les pido a ellos que sean ellos los que revisan el proyecto. Entonces, no somos los funcionarios públicos los que revisamos los proyectos, y generalmente, típicamente, el evaluador sabía la empresa que evaluaba, pero la empresa no sabe quién lo evalúa, digamos, para salvaguardar el proceso de evaluación y que no pueda haber presiones externas sobre los evaluadores, ¿no? Entonces así habíamos manejado todo este tiempo el proceso de evaluación. Para esta vez quisimos implementar un nuevo diseño y ver cómo nos funcionaba, que en este caso es una metodología que en el mundo científico se llama de doble ciego, donde esta vez la empresa no sabe quién lo evalúa, como siempre ha sido, pero además ahora los evaluadores tampoco saben el nombre de la empresa que están evaluando. Yo en las convocatorias previas le decía, Marco, tú que eres experto en negocios, por favor, tengo esta empresa que se llama Cubo Financiero, que necesito que evalúes este proyecto que se llama así. Y tú podías hacer la evaluación. Esta vez ya no te digo el nombre de la empresa, solo te digo, tengo un proyecto que es sobre mercados de derivados, ¿no? En sistema financiero, que tiene ahí un componente de machine learning, y por favor revísalo y dime cuál es tu opinión, pero tú ya no sabes el nombre de la empresa, ¿no? Porque a veces el nombre de la empresa puede generar ciertos sesgos. Si es una empresa muy buena, muy reconocida, que todo el mundo conoce, a lo mejor el evaluador puede ser más benévolo y decir, bueno, sé que es una empresa buena, que digamos que no va a hacer mal uso de los recursos públicos, que no es un mal proyecto, o viceversa, ¿no? Si es una empresa a lo mejor que no es muy conocida, entonces probablemente el evaluador puede ser digamos, más riguroso de lo necesario, ¿no? Porque entonces lo que está evaluando no es el proyecto,
sino la reputación de la empresa. Entonces esta vez tratamos de instrumentar este sistema de doble ciego. Es un tema a debate, no es un debate acabado. Todas las revistas científicas arbitradas donde se publica el conocimiento científico que se genera tienen este mismo problema de, bueno, ¿cómo hacemos la evaluación de los artículos que nos llegan para ser sometidos? Hay quien dice doble ciego, o solo un ciego, o abierto, ¿no? Todo el mundo sabe quién lo evalúa y todo el mundo sabe quién lo propone, y es un debate muy interesante, ¿no? No hay una solución ya, un consenso dentro de la comunidad científica de cuál es el mejor método de evaluación. Ahí nosotros revisamos si tuvimos alguna evidencia científica que nos permitía establecer que probablemente genera más imparcialidad este sistema de doble ciego, y decidimos implementarlo en esta convocatoria. Ya veremos al final, cuando terminemos el proceso de evaluación, cómo nos fue. Ya nos dirás más adelantito. Tenemos que ir rapidísimamente a un corte y seguimos hablando de este importante e interesante tema del programa de estímulos a la innovación. Regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa de innovación para emprendedores y empresarios. Estamos con Alejandro Farías de CONACYT y estamos hablando de esos componentes que ya tuvo el programa para este 2017. Y hablamos de 2017 porque es la convocatoria a la que hace alusión todo este proceso de preparación para que los proyectos comiencen justamente el 1 de enero del próximo año y duren hasta el 31 de diciembre, ¿no?
porque de repente luego nuestros amigos dicen, bueno, ¿por qué 2017 ya están hablando de lo que se está haciendo ahorita? No, justamente es por esa cuestión. Y bueno, nada más para dejar un poquito en claro. Y bueno, nos estabas comentando pues de esos cambios tan importantes que fue necesario hacer, también por cuestión operativa y entendiendo un poquito más de que fuera más fácil el acceso, de que fuera más fácil también para ustedes acceder a la información de las empresas y de los proyectos, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco más de qué te gustaría, de los números, cómo esperan ustedes que venga esta convocatoria, cuántos proyectos ya recibieron o si esperaban más, ¿qué pasó? Claro, efectivamente, Marco, es muy importante esto que mencionas. Generalmente la gente cuando escucha que hablamos de convocatoria 2017 y cuando estamos en agosto de 2016 promoviendo nuestra convocatoria de 2017, la gente le causa cierta extrañeza, ¿no? La verdad es que afortunadamente hemos hecho un esfuerzo importante por tratar de que las empresas que son beneficiadas por el programa reciban los recursos económicos lo más temprano en el año posible, y esto nos ha hecho irnos recorriendo en la operación del programa. Yo participo en varios consejos o comités de otros programas federales, y típicamente más bien el presupuesto suele ejercerse en el tercer trimestre del año, ¿no? O sea, los fondos comienzan a darle dinero a sus beneficiarios en agosto, en septiembre, en octubre, ¿no? Mientras que nosotros lo que hacemos es dar el dinero más temprano en el año, ¿no? Para esta convocatoria que ahora, digamos que ya está en marcha, que es la de 2017, la razón por la cual lo hacemos con este periodo de anticipación es que si todo sale bien, el 6 de febrero de 2017 publicamos la lista de ganadores, y inmediatamente cuando la empresa hace su proceso de formalización podemos comenzar a administrar recursos desde el mes de febrero, ¿no? De manera que efectivamente tienes todo el año para realizar tu proyecto ya con los recursos depositados en tu cuenta bancaria, ¿no? Entonces es un esfuerzo importante que realizamos. Esta convocatoria nos fue muy bien en términos de recepción de solicitudes. Hicimos un esfuerzo importante. Este año tuvimos alrededor de 37 talleres distintos en prácticamente las 32 estados de la República promoviendo el programa, y tuvimos resultados interesantes. Prácticamente cerramos este año con 3.365 solicitudes. Es un récord histórico, nunca habíamos recibido tantas solicitudes, y de esas 3.300, 1.200 son de empresas que sacaron su RENICIT por primera vez con este cambio que tuvimos en el RENICI, ¿no? Típicamente esas 1.000 solicitudes probablemente hubieran sido de empresas que no hubieran alcanzado a obtener su registro. Con este nuevo cambio en la regla fue mucho más ágil para los empresarios, y tuvimos 1.200 solicitudes de empresas que obtuvieron su registro, digamos, recientemente, ¿no? Entonces batimos récord. Eso es 17% más de solicitudes que el año pasado, que habíamos recibido 2.881, y que era la cifra más alta que había alcanzado el programa. Entonces es un reto interesante. Si eso lo transformamos en dinero, digamos, si todos los proyectos tuvieran una calificación aprobatoria, nosotros necesitaríamos un presupuesto de alrededor de 16.100 millones de pesos para poder darle dinero a todas las empresas que solicitan o que participan en el programa. Eso es 16% más de lo que nos habían solicitado el año pasado, que habían sido 13.971 millones de pesos, ¿no? Entonces, digamos, nos da gusto en el sentido de que este tema de la innovación tecnológica cada vez está más presente entre el empresariado mexicano. Cada vez es más claro que la fuente más sustentable de competitividad y de triunfo en el mercado está asociado a la innovación, a no ser la empresa que hace lo mismo que todas las demás y competir por ser el más barato, porque eso siempre te lleva a sacrificar calidad, salarios
márgenes de ganancia, ¿no? Y lo que decimos es no compitas por ser el que hace lo mismo más barato, sino vayamos por una diferenciación efectiva de productos, donde el producto o el proceso que tú tengas sea el mejor en el mercado y eso te permita tener unos márgenes de rentabilidad interesantes, acompañados de una estructura de costos que no esté castigada y donde puedas tener mano de obra altamente calificada, bien remunerada, con los mejores insumos posibles y que sea esa fuente la innovación, lo que te permite introducir nuevos productos, procesos o servicios en el mercado que garanticen tu éxito en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos da mucho gusto, ¿no? Haber obtenido estos resultados. Lo único malo es que no hubo tanto dinero como para decir, pues sí las podemos apoyar, ¿no? Bueno, sí, efectivamente ahí, como todo mundo sabe, ¿no? En este momento todavía se está discutiendo en el Congreso de la Unión el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2017. En este proyecto de presupuesto que la Secretaría de Hacienda hizo llegar a la Cámara de Diputados, efectivamente hay un fuerte recorte del gasto público. Ya había habido desde hace un par de años un ejercicio de reestructuración, había habido un ejercicio de presupuesto base cero, ¿no? Y el año pasado se habían fusionado muchos programas y se redujo el número de programas, se vio que programas podían ser, digamos, rivales entre sí o ser parecidos, de manera que en realidad se fusionaron para lograr una mayor efectividad. Y hasta ahí, tanto el CONACYT como el Programa de Estímulos a la Innovación habíamos salido muy bien librados. De hecho, nosotros durante los últimos 3 primeros años de esta administración tuvimos incrementos presupuestales, sí, tanto el Consejo como nosotros como programa, muy sustanciales, ¿no? Veníamos de 2,000 millones en el último año de la administración anterior a un incremento de 3,000 millones en el primer año, luego a un incremento de 4,000 millones en el segundo, luego un incremento de 4,800 millones en el tercer año, y desafortunadamente ahí se nos acabó el 20. Esta vez el recorte presupuestal también alcanzó al CONACYT. El recorte que está proponiendo la Secretaría de Hacienda es un recorte de alrededor de 7,000 millones de pesos. Es un recorte fuerte para el Consejo. Pero te refieres a toda la estructura del Consejo, ¿no? Se refiere a toda la estructura del Consejo, pero digamos, esta vez buena parte del recorte está siendo absorbido por los programas de innovación, ¿no? Y la razón de ello es porque el principal programa del CONACYT, en el que gastamos más dinero y en el que probablemente es por el cual somos más identificados, es nuestro programa de becas, ¿no? Yo generalmente cuando digo que trabajo en CONACYT, la siguiente cosa que tengo que decir es que no te puedo ayudar a conseguir una beca para que tu hijo, primo, novia, conocido estudie su maestría o su doctorado en el extranjero, ¿no? Porque básicamente es un programa que ya lleva mucho tiempo instrumentándose y es al que el CONACYT destina la mayor parte de los recursos de los cuales dispone, ¿no? Y esos programas son irreductibles y hay una buena razón de ello, porque en realidad si alguien en este momento está cursando su tercer año del doctorado, no tiene ningún sentido que el próximo año le digas, sí, híjole, ¿qué crees? Hubo un recorte en el presupuesto de becas y entonces regrésate, ¿no? Porque probablemente le arruinas la vida. Y además, pues, sería un gasto sin razón, porque dices, oye, ya gastaste 3 años en formarlo, le falta 1 año para obtener el doctorado y regrésalo sin obtener el grado y sin concluir los estudios. Sería como haber tirado, no solo, sería como tirar a la basura la inversión de los 3 años previos, ¿no? Entonces, el programa de becas no puede reducirse por buenas razones. El otro gran rubro en el cual gasta CONACYT es el programa del Sistema Nacional de Investigadores, que es la misma lógica. Una vez que un investigador concursó y ganó el estímulo, lo tiene vigente hasta la siguiente evaluación, y una vez que lo ganó no puedes decirle, oye, ya el año pasado ya ves que ganaste, ahora ¿qué crees? Ya no te lo voy a dar, ¿no? Entonces esos son compromisos irreductibles para el Consejo. Y entonces el otro programa grandote de CONACYT, que no tiene esta lógica, digamos, multianual, es el programa de estímulos a la innovación. Entonces, para este 2017 sí hay, probablemente vamos a tener una restricción presupuestal fuerte, no hay una cifra propiamente oficial. Los rangos que a nosotros nos han manejado están entre 2,200 y 3,000 millones de pesos. Nosotros esperamos que sea más cercano a 3,000 millones que a 2,200.
pero en cualquier caso es un recorte de entre el 40 y el 60% del presupuesto del programa respecto al de este año, ¿no? Ahí la buena noticia, y se refleja un poco en lo que vimos este año en la recepción de solicitudes, es que junto con el proyecto de presupuesto de egresos también hubo, dentro de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda propone reactivar el programa de estímulos fiscales a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, que era el programa que existía antes de este programa de estímulos a la innovación. Es el que le dio origen a este programa. En un primer momento, lo que CONACYT tenía para promover la innovación era este programa, donde a las empresas les decías, invierte en innovación, y si todo sale bien, te puedo permitir que deduzcas de tu pago de ICR la inversión que hayas hecho. Entonces, eso funciona bien si eres una empresa rentable, que ya genera ganancias y que por tanto paga ICR, y que por tanto un crédito fiscal puede ser un incentivo interesante para invertir en ciencia y tecnología. Pero si eras una empresa pequeña o un emprendedor que quería echar a andar un negocio, decías, no, pues yo en este momento lo que necesito es liquidez, no un crédito fiscal que pueda deducir en algún momento en el futuro, ¿no? Entonces, este programa de estímulos fiscales operó de 1999 a 2008, ahí se cortó, y a partir de 2009 inició este programa de estímulos a la innovación. En realidad había sido una demanda, una bandera, digamos, tanto del Consejo como de las cámaras empresariales, decir, bueno, es que en realidad no tenemos que tener o uno u otro programa, sino lo que hemos observado es que lo más adecuado es tener ambos programas, tener el de estímulos fiscales para empresas que ya son rentables y que tienen liquidez, y tener un programa de subsidios para empresas micros y pequeñas que requieren de liquidez para poder echar a andar proyectos, ¿no? Entonces, por mucho tiempo CONACYT insistió ante la Secretaría de Hacienda con esta iniciativa, y finalmente la Secretaría de Hacienda retoma esta propuesta, y ya fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las modificaciones a la ley del ISR, de manera que resurge de nuevo este programa de estímulos fiscales. Va a tener una asignación inicial de 1.500 millones de pesos. Entonces, si el programa de estímulos a la innovación termina con una asignación de 3.000, más estos 1.500 millones en estímulos fiscales, regresaríamos más o menos a los 4.500 millones de pesos, que era lo que teníamos en este año, que era la cifra récord que habíamos alcanzado, ¿no? Entonces, creemos que... La pregunta que te haría es si también ustedes lo van a administrar. Todavía no. Lo que dice la iniciativa de ley de ingresos es que se tiene que conformar un grupo de trabajo, un comité, que va a estar integrado por la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría de Economía y CONACYT. Y CONACYT es como el secretario técnico del grupo de trabajo, y este grupo se tiene que reunir e inventar las reglas de operación, ¿no? Digamos, darle vida propiamente al instrumento, fijar cuál va a ser la manera de evaluar, las normas, cómo acceder al beneficio. Eso seguramente, una vez que ya quede promulgada la nueva ley de ingresos, tendrá que haber, este grupo de trabajo tendrá que conformarse, y seguramente alrededor de marzo, abril del siguiente año, seguramente tendremos ya mayor claridad de cómo se operaría este programa. Hasta ahora lo que hemos estado vislumbrando es más o menos aprovechar la experiencia que ya se ha tenido a lo largo del PEI, y que sea probablemente a través de nuestra misma plataforma. Ahora, cuando entres, puedes decir, ¿quieres concursar para estímulos fiscales o para subsidios? Entonces, desde ahí eliges, pero presentas tu proyecto, se manda a evaluar, estableces ciertas metas, se aprueban. En este caso, en el subsidios, pues una vez que se aprueba, das el recurso. En el de estímulos fiscales lo apruebas, la empresa hace el proyecto, cuando termine nosotros verificaremos que se haya cumplido con lo que se había establecido, y si sí, entonces ahí se hace efectivo el crédito fiscal, y las empresas tendrían 5 años para hacer efectivo el crédito fiscal al cual se hayan hecho acreedores, ¿no? Está interesante. Entonces, creemos que con esa combinación de instrumentos probablemente podamos compensar esta reducción presupuestal en el programa de estímulos a la innovación, y seguir teniendo en mente esta meta de lograr invertir el 1% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Fíjate que interesante lo que estás comentando, y antes de irnos a otra pausa, la verdad es que creo yo que, y no sé si sea la percepción también tuya y de la gente
de Hugo Pérez ahí en el programa. Hay otros programas, y ya los mencionabas, ¿no? El FIT y el ProInnova, que son sectoriales con economía, pero que tienen una vocación en la misma Secretaría de Economía diferente a lo que viene haciendo CONACYT. Yo te lo comento como algo personal que yo he visto a lo largo del tiempo, y también fui funcionario público y también lo veo yo y digo, bueno, si lo que se trata es de que no nos pisemos los callos, ¿por qué no dejamos que la parte de innovación, la parte de desarrollo tecnológico la vea pues al 100% CONACYT? Y sí, que participe economía y que participen otras entidades que tengan que ver con el tema, pero desde otro punto de vista, no desde un punto de vista presupuestal, que en determinado momento se vuelva pues una rebatinga de recursos, ¿no?, en distintos programas, y a lo mejor dedicarle un poco más, y eso lo vemos en todos los aspectos del negocio. Tú que eres experto en ese tema, cuando decimos, bueno, si yo estoy teniendo problemas para comercializar, como cualquier empresa, ¿no?, para comercializar 10 productos, y yo lo que necesito es liquidez, ¿no?, que es lo primero que te dice la empresa. Cuando me dicen eso, a ver, pero ¿por qué 10 productos? O sea, estás vendiendo los 10 productos, y pues la gente te dice, no, o sea, realmente los que estoy vendiendo son 3. Bueno, si estás vendiendo 3, entonces deja los otros 7 y abócate esos 3. Y a lo mejor no necesitas tanto liquidez, sino más bien concentrar tu energía y tus recursos en esos, ¿no? Que es algo muy similar, si entiendes un poco la parábola, es justamente para allá, ¿no? Que concentremos los recursos en aquellos programas que han venido dando esa generación de innovación y desarrollo de tecnología en México. En este programa, la verdad es que se me hace tan avasallador los resultados que ha tenido el programa de estímulos, como para que sigamos pensando que hay otros instrumentos que pueden apoyar en otro sentido o en otro tamaño a las empresas, ¿no? Voy a dejar que lo pienses en este corte para que me des una respuesta a eso, porque yo creo que sí es importante que ya desde ahora empecemos a ver este tipo de cosas antes de que nos empiece a ganar el tiempo para los próximos años. Regresamos en un momento, amigos, no se muevan de ahí, estamos hablando del programa de estímulos a la innovación de CONACYT. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa de innovación para emprendedores y empresarios. Estamos hablando del programa de estímulos a la innovación de CONACYT y lo que se vislumbra para el próximo año en esta convocatoria que ha sido pues parteaguas, creo yo, que ha venido a dar a lo mejor un poco más de claridad, más sencillez en la operación. Ya veníamos platicando en otros programas donde inclusive tú me decías, es que vamos a tener que ir robusteciendo la plataforma y hacer más fácil el acceso a la gente. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante y ahora estamos viendo los frutos. Ya nos acabas de dar los números de cómo se ha abocado la empresa en México a buscar este programa. Y la verdad es que por eso yo hacía alusión antes de ir al corte de esta preocupación que honestamente la pongo yo sobre la mesa, de orientar o reorientar el esfuerzo incluso económico a nivel presupuestal de CONACYT a programas que realmente están dando pues mucho que decir de la labor de innovación y lo que significa para las empresas y para el país, ¿no? Entonces, pues yo quisiera ver si tienes la posibilidad de ofrecerme una respuesta desde tu perspectiva, Alejandro. Y bueno, a lo mejor dejarlo a lo mejor en el tintero para la siguiente administración, bueno, no la administración siguiente, sino más bien para el próximo año y los planes que se tengan para llegar a lo que el presidente había prometido en un principio, de llegar al 1% del PIB destinado a IDT, ¿no?, en México. Claro. Pues sí, es un tema interesante el que tratas, digamos, si te respondo desde la perspectiva, digamos, más global, efectivamente, digamos, el tema de la gobernanza del ecosistema de ciencia y tecnología, ¿no?, de innovación, es complejo, ¿no? Digamos, la instancia reguladora o, digamos, margen para este tema de ciencia, tecnología e innovación es el Comité Intersectorial de Innovación, que preside la Secretaría de Economía y que CONACYT tiene la Secretaría Técnica del mismo, y ahí al interior de ese comité tratan de articularse, ¿no?, digamos, los diversos instrumentos. Hay grupos de trabajos que han venido trabajando desde el tema de propiedad intelectual, compras públicas para empresas innovadoras, la formación de recursos humanos, el establecimiento de plataformas, medios de comunicación, sitios como marketplace de oferta y demanda de conocimiento. Digamos, hay 12 grupos de trabajo que tiene este Comité Intersectorial de Innovación, que trata de armonizar la política pública de ciencia y tecnología. Y digamos, algo que nosotros hemos, digamos, aterrizándolo en nuestro programa, algo que hemos aprendido es que en realidad nadie innova solo, ¿no? Uno puede ser una persona brillante y puedes decir, bueno, yo soy el Elon Musk mexicano, ¿no?, y yo tengo ideas brillantes y puedo transformar industrias y sectores, pero la verdad es que tú solo no puedes hacerlo, ¿no? Es lo que hemos aprendido, es que la innovación requiere como de actores claves, ¿no? Y entonces lo que hemos tratado de lograr a través de este programa de estímulos a la innovación es justamente crear las sinergias de manera tal que los diversos actores del programa se involucren con un solo fin, que es generar nuevos o mejorados productos, procesos o servicios basados en un desarrollo tecnológico. Entonces, efectivamente, sí es un programa orientado a empresas, porque la innovación es introducir al mercado productos, procesos y servicios, y los que conocen el mercado y los que introducen los productos en él son las empresas. Por eso nuestros beneficiarios son las empresas, pero el diseño del programa está pensado de tal manera que decimos, bueno, si tú eres una empresa y crees que puedes desarrollar un proyecto, puedes hacerlo tú sola, pero preferimos
que lo hagas mejor vinculado con una institución de educación superior o un centro de investigación. Nos gusta ver que incorpores dentro de tus grupos de trabajo a personas que sean recién egresados de maestrías o doctorados. Nos gusta ver que te acompañe una oficina de transferencia de tecnología, que es buena en la parte de comercialización de los productos de base tecnológica que quieres desarrollar, ¿no? Nos gusta involucrar a los gobiernos de los estados y así vamos a través del programa tratando de hacer o de involucrar a más actores, ¿no? Y eso me lleva a un dato interesante. Como tú bien sabes, digamos, el énfasis del programa está en apoyar proyectos donde las empresas se vinculan con alguna institución de educación superior. Y este año, al igual como batimos récord en el número de empresas que están participando en el programa, esta vez también estamos rompiendo récords en el número de universidades o de centros de investigación que están participando formalmente con nosotros en el programa. Prácticamente de los 3,000, de las 3,365 propuestas que recibimos, prácticamente el 94% son proyectos vinculados, donde una empresa trabaja con alguna universidad, y tenemos este año 348 universidades distintas, ¿no? Que están colaborando con empresas en el desarrollo de estos proyectos de base tecnológico. Esos son prácticamente 35 universidades más que las que tuvimos en la convocatoria 2016, que era nuestro récord anterior, y en total tenemos prácticamente 6,000 vinculaciones, ¿no? Es decir, tenemos 348 universidades, pero si sumas con cuántas veces se vincula cada una de ellas, con cuántas empresas distintas, entonces eso nos suma cerca de 6,000 interacciones, ¿no? Entonces eso creo que es una parte muy valiosa del programa. Es algo, de hecho, digamos, originalmente había una cierta concentración del programa de manera natural en las zonas metropolitanas más importantes, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y conforme comenzábamos a llegar a los estados, pues eran sobre todo, digamos, en las capitales, ¿no? Ahora ves, con más frecuencia los propios estados nos dicen, oye, queremos que vengan a dar unos talleres de promoción del programa, y sí queremos dar uno en nuestra capital, pero también queremos salir a estas otras 4 o 5 ciudades, ¿no? Entonces comienza a tener un impacto mucho más difundido, y lo que nos encontramos es que pues probablemente las grandes instituciones, la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, el Cinvestav, los centros CONACYT están muy presentes en las grandes ciudades, pero conforme te vas yendo a las ciudades de tamaño medio, lo que encontramos es que son sobre todo los institutos tecnológicos de la SEP, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, las que comienzan a tomar el programa, y son ellos los que salen a convencer a las empresas, ¿no? De sus localidades, a decirles, oigan, tenemos oportunidades de desarrollar de manera conjunta productos con la tecnología que nosotros tenemos como universidad, y podemos obtener recursos públicos y beneficiarnos ambos, ¿no? Tanto ustedes como empresa, como nosotros como universidad, y creo que eso es algo muy valioso que ha detonado el programa, ¿no? Y entonces cumple la función el programa, porque entonces, como se llama programa de estímulos, realmente estás estimulando la innovación con eso, ¿no? Acercando a las instituciones a las que desde su propia circunscripción dicen, bueno, estamos desarrollando esta tecnología porque la región o esta zona del estado tiene esta vocación productiva, ¿no? Exacto. Y entonces los jóvenes, los que están estudiando en esa universidad, dicen, bueno, vamos a desarrollar algo que le sirva a la gente que está produciendo en esta zona. Entonces, esa innovación, esa tecnología que se plasma y que se hace en ese lugar, pues entonces ya puede ser permeado y ya puede llegar a más empresas que tengan alguna actividad productiva local, ¿no? Claro, incluso ahora cada vez nos encontramos con casos de empresas que fueron conformadas por profesores de las universidades o por alumnos que en vez de salir a buscar empleo dijeron, vamos a crear nuestra propia empresa, ¿no? Y en colaboración con la universidad de la cual egresaron, están teniendo proyectos interesantes, ¿no? Déjame darte algunos números interesantes. Por ejemplo, la institución más vinculada en este 2017 es el TEC de Monterrey, ¿no? Como sistema, ¿no? Con todos sus campus, el TEC de Monterrey en esta convocatoria 2017 está trabajando con 218 empresas distintas, ¿no? El CIDESI, que es un centro CONACYT, el Centro de Investigación y Desarrollos Industriales,
trabaja con 146 empresas, la Universidad Autónoma de Nuevo León con 140, el Instituto Politécnico Nacional con 131, la Universidad Autónoma de Coahuila con 124 empresas, la Universidad Autónoma de Querétaro con 122, la Universidad Anáhuac con 84, la UNAM con 78, el Cinvestav con 80, digamos, cada vez vemos cómo hay más universidades buscando colaborar con empresas para desarrollar tecnología mexicana, ¿no? La verdad es que eso es lo que le da sabor al programa, ¿no? Y creo que pues este esfuerzo lo tenemos que ver reflejado cada vez en el tiempo, con una mayor participación, que realmente el gobierno federal vea en este programa una estupenda salida a la innovación en este país que tanto necesitamos en muchas de las empresas. Como bien lo decías tú, no es tanto por el hecho de producir un artículo, un servicio en condiciones de competencia que después se ven reflejadas en costos, sino más bien ser más productivo, tener un producto diferencial, a lo mejor dar un nuevo servicio, un nuevo producto, y la gente está dispuesta a pagarlo siempre y cuando reúna esas condiciones de necesidad, ¿no? Que le resuelvan esa necesidad al usuario. Y yo creo que eso lo vemos en muchos productos que sin ser indispensables son los que están repuntando en el mercado, como es los famosos teléfonos celulares, ¿no? Las computadoras, las laptops, que en realidad pues no son indispensables para vivir, pero todo el mundo las compra. Entonces yo creo que debemos ser fieles a lo que el mercado dice, y yo creo que las empresas tienen esa vocación. Entonces, la verdad es que aprecio mucho, no sé si quieras agregar algo más, Alejandro, del programa. Creo que el programa cada vez se ha especializado más en darle esa posibilidad a las empresas. Ustedes preocupados porque haya más participación, creo que lo están logrando con estos ajustes que hicieron para este año. Esperemos que para el año que viene pues podamos mantenerlos ahí, pero con mayor cantidad de dinero que pueda destinar el gobierno federal al programa, ¿no? Claro, por supuesto, Marco. Pues no, nada más para los amigos que lograron ingresar una de estas 3.300 solicitudes, decirles que en este momento estamos en el proceso de evaluación. En esta parte sí somos como una caja negra, ¿no? En este momento no damos información, no decimos nada. Muchas empresas obviamente están inquietas y me dicen, oye, ¿cómo voy? Ya tengo alguna calificación, alguien ya me evaluó. En este momento no damos ninguna información. Lo que nosotros hacemos es, en cuanto cierre la convocatoria, nos damos a la tarea de buscar 5 posibles evaluadores para cada proyecto. Entonces recibimos 3.300 solicitudes por 5 posibles evaluadores. Eso me lleva a buscar, o eso me lleva a proponer 15.000 evaluaciones 15,000. distintas, Claro. ¿no? Es una labor ahí que consume todos nuestros esfuerzos durante este mes de octubre, noviembre, diciembre. Es correcto. Estamos convocando alrededor de 4.000 evaluadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Llevamos un muy buen grado de avance, prácticamente en 75-80% de las propuestas ya logramos que alguno de los evaluadores acepte hacer la evaluación, ¿no? O sea, cada propuesta necesita forzosamente 3 evaluaciones distintas, entonces estamos cerca de 10.000 evaluaciones. Como no todos los evaluadores pueden o hacen la evaluación, por eso lanzamos la invitación a 15.000, pero solo necesitamos 10.000, y de esos 10.000, como 7.500 ya dijeron sí, yo te ayudo, ¿no? Entonces estamos en tiempo, si todo sale bien, a mediados de diciembre debemos haber concluido el proceso de evaluación. Durante el mes de enero se reúnen las instancias colegiadas que toman las decisiones y que aprueban los proyectos, para que la primera semana de febrero podamos estar publicando ganadores, y si gustas en aquel momento, una vez que publiquemos ganadores, podemos venir a platicar cómo estuvo el cierre de los resultados de esta convocatoria 2017. Yo te lo pediría más bien que para esa fecha, ya cuando tengan esos resultados, puedas venir a este programa, y si puede ser la plataforma para poder empezarle a avisar a la gente que el proceso fue exitoso, como seguramente lo será, pues que también las empresas ya tengan su regalo de nuevo año, ¿no? De los Reyes Magos, a lo mejor ya publicados a principios de febrero, pero la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido, Alejandro. Dale mi saludo a Hugo Pérez,
Con mucho gusto. Y bueno, pues la verdad es que para cuando ya tengan un poco más de información de cómo resultó el proceso de evaluación, con gusto, este foro es de ustedes también. Y bueno, pues a ustedes amigos, el favor de su atención, como todos los martes, de 8 a 9 de la noche por ASTL TV, que es martes y martes de innovación. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches a Hasta todos. luego. Hasta luego.